अभी कल की तो बात है सब बोले मुझे हम नहीं तेरे साथ है फिर समझ में आया मैंने बदली औकात मेरी सब मेरे पास है. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. En esta ocasión les traigo un conjunto super modeado para cualquier plataforma. Lo esencial es que no tienes que borrar ningún personaje y no se te pierde nada. Lo primero que debemos de hacer es conseguir los Jogger grises. Si no sabes cómo conseguir los Jogger grises, aquí te digo. Se hace a través del golpe del vodka, ¿ok? En una planeación. La planeación es la segunda, la que dice rescata a ULP. La primera eliminar que dice información de ULP, la compran. Y la segunda, la que dice planeación rescata a ULP, la inician y esa es la que deben de iniciar. En este caso yo no lo tenía, un suscriptor me invitó ya que la tenía activa. De esta manera también lo puedes hacer y no hay ningún problema. Ok, no pasa nada si eres el anfitrión o eres un invitado. Da igual, con tal de que hagas la misión y hagas el truco de conseguir los Jogger grises, ya está. Ok, te vas acá en equipo, ver equipo, dejas equipo de vigilancia. En estilo de conjunto le pones impacto alta tecnología. Y acá en conjunto de los Jogger grises se llama la máquina. Ok, y le das listo para jugar. Acá chicos, acá viene el truco de cómo conseguir los Jogger grises. Si es que no lo han visto, hace unos días ya lo he subido al canal. Ok, pero en este video igual les muestro, para que no vayan al otro video y así. Les muestro todo en un solo video, ok. Luego chicos, esperamos a que nos cargue la cinemática y lo que tenemos que hacer es muy importante, interesante y tienen que escuchar, ¿ok? Miren, acá esperamos a que nos pase la cinemática y todo esto. Gente, no se olviden de suscribirse, activar las notificaciones, hacerse miembros del canal que está muy barato y tienen muchos beneficios y apoyarme al top. En la descripción están mis redes sociales para cualquier contacto. Ok chicos, miren, lo que tenemos que hacer es menú interacción, ¿ok? Nos vamos a lo que es apariencia y luego de apariencia nos vamos a dirigir a lo que vendría a ser ropa luminosa. Acá en ropa luminosa le damos aproximadamente un minuto, flechita a la derecha o flechita a la izquierda durante un minuto spameando, ¿ok? Y luego de que haya pasado este minuto tienes que dejar tu mando inactivo. Lo dejas a un costado, no lo tocas por nada del mundo. Lo dejas ahí hasta que te bote automáticamente el juego de la sesión por inactividad. Son 15 minutos, ¿ok? En la vida real son 15 minutos para que te expulse de la misión rescata a ULP, ¿ok? Así que nada más tener paciencia y esperar hasta que te expulse de la actividad. Bueno. Acá esperamos tan solo unos pequeños minutos ya que lo puse en cámara rápida para que no se haga muy largo y luego te va a salir esta alerta. Expulsado, le das a aceptar, ¿ok? Si es que te sale una segunda alerta, como en mi caso de querer modificar el personaje, le das a cancelar, ¿ok? Y esperas a que te cargue el modo online. Y de esta manera ya conseguiste los Jogger grises. Ahora sí, lo que tienes que hacer es dirigirte a una tienda de ropa y cambiar los accesorios. Muy recomendado esto para que por A o B motivos Rockstar no detecte o no te elimine los Joggers, ¿ok? Te vas acá a prendas superiores. En este caso me voy a dejar sin prenda superior porque vamos a crear un conjunto, ¿ok? Luego de esto nos colocamos lo que vendría a ser un calzado. En este caso me voy a colocar el calzado tenis de skate y lo guardamos el conjunto ya para iniciar con lo que vendría a ser los Jogger grises con el conjunto, ¿ok chicos? Ok, este conjunto gente es muy importante que lo obtengan ya, ok, los Jogger para hacer las modificaciones. Perfecto, una vez obtenidos los Jogger grises comenzamos con el conjunto. Primer paso, nos dirigimos a lo que son tenis y nos vamos a colocar en este caso lo que son los tenis números, a ver déjenme buscarlo, los números 7, tenis altos lisas plata. Perfecto, ok. Luego de esto chicos nos vamos a dirigir a lo que son chalecos acolchonados y nos vamos a colocar el chaleco portaplacas Durazno, ok, el cual es el número 43. Ok, perfecto. Luego de ello chicos nos vamos a dirigir a la chica donde se guardan los conjuntos, ok, y vamos a guardar este conjunto en el primer
espacio. Perfecto. En el primer espacio o en el último, no hay problema. Pero yo siempre les recomiendo en el primero, mucho más fácil. Ok, lo guardo como Gris Mod. Una vez guardado, lo que tenemos que dirigirnos es a una tienda de máscaras para hacer el bugueo de la máscara antigas con el casco. Pero esta forma ya se hace de otro método. Ok, acá les explico. Te vas a la tienda de máscaras. Primero te vas a colocar un casco antibalas. Ok, en este caso me coloco el carbón. Cualquiera de ellos puedes colocarte. Luego te vas al apartado número 3. A ver, no vi el número. Pero dice antigas y te colocas esta máscara que es de los conjuntos de overall. Si no te sale, te vas a la tienda y te compras cualquiera de los 4 últimos overalls y ya lo tienes desbloqueado. Luego lo guardas, lo sobreescribes este conjunto en el primer espacio con el casco y la máscara. Luego te cambias de conjunto para hacer un pequeño auto guardado. Luego de ello, menú de pausa, GTA V Online, actividades, jugar actividades creadas por Rockstar, misiones, un trabajo de titanes, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil y muy rápido y solo y sin ayuda. Ok, acá empiezas la actividad por tu cuenta y te debe aparecer de esta manera. No te preocupes si no te aparezca bugueado nada ni la máscara antigas, no te preocupes. Lo único que tienes que agarrar es un vehículo y dirigirte a la tienda de armas. Acá en la tienda de armas vas a hacer un nuevo guardado, vas a guardar en el primer espacio nuevamente, haces un auto guardado y luego sacas tu móvil y te retiras de la actividad. Una vez retirado ya de la actividad, vamos a aparecer de esta manera. Tan solo vamos a dirigirnos a lo que es a la tienda de armas. Perfecto. Y te vas a dirigir acá donde la parte de conjuntos en la mano derecha y te vas a conjuntos enterizos y te colocas el enterizo gris oscuro, el número 2. Previo a ello ya debes de tener marcado la misión, el punto G. Si no lo tienes, el enlace está en la descripción. Te vas a actividades marcadas, misiones, el punto G. Acá sí vas a necesitar la ayuda de un amigo tan solo para empezar la misión. Muy importante en ropa de los conjuntos guardados, no se olvide. Invitan a un amigo y empiezan la actividad. Aquí en conjuntos propios tan solo le van a dar una vez flechita a la derecha si lo guardaron en el primer espacio. Si lo guardaron en el último espacio, una vez flechita a la izquierda. Una vez ya empezado el juego, esperamos hasta el tiempo que dice acá abajo tiempo, 4 minutos con 40. Luego de que hayan pasado 20 segundos, vas a tener que hacer lo siguiente. 4 minutos con 40. Ahí estamos, sacamos nuestro móvil y nos retiramos de la actividad. Esperamos a que nos cargue. Y una vez cargado vamos a aparecer de esta manera. No se preocupen. Lo que tienen que hacer es coger un vehículo de la calle o un vehículo tuyo, pero sí o sí debe ser auto. Te vas a registrar como seguro ser director ejecutivo. Acá a veces en el menú se te buguea, no te preocupes, cierras y vuelves a abrir el menú. Te registras como seguro ser, te vas a gestión, estilo, director ejecutivo, una vez flechita a la derecha, luego una vez flechita a la izquierda, cierras el menú de interacción, bajas del auto y ya tendrías completamente bugueado lo que es la capucha del conjunto enterizo. Perfecto, ahora sí ya te retiras del seguro ser y vamos con lo siguiente para terminar con las modificaciones del conjunto. Te diriges a una tienda de ropa. Acá, por si se te sucede algo, te recomiendo a que primero guardes el conjunto, luego te colocas un chaleco antibalas a través del menú de interacción, ok, luego te vas a colocar unos guantes, los números 55, los sin dedos grises, luego de ello te colocas unas pulseras, la que más te gusten, ok, en este caso yo escogí unas ahí guapas, unas chulas, tú eliges la que más te guste, perfecto. Luego gente, acá antes de todo te vas a apariencia, accesorios, equipo, te colocas el respirador, luego casco antibalas, casco gris y ahora sí chicos, le podemos poner un paracaídas de color negro o de color gris o una mochila de los atracos al banco. Y si no desean nada de esto, le podemos coger un conjunto de vuelo para pasar el tubito de aire al conjunto. Tan solo escogemos el conjunto de vuelo negro y nos dirigimos al nightclub que está cerca de esta tienda, ok, al nightclub. Y lo único que tienen que hacer chicos para traspasar el tubito de vuelo es dentro del nightclub
te colocas el conjunto a cual quieras traspasarle, luego sales y ya estaría traspasado el tubito de vuelo. Muy fácil, muy sencillo, chicos. La verdad me gustó 10 de 10 cómo quedó este conjunto, pero si tú quieres agregarle la bolsa de los atracos, puedes hacerlo también, ¿ok? Tan solo se transfiere. Y si no tienes ninguna bolsa, anterior días he subido videos cómo conseguir. Ok, chicos, así que nada. Muy fácil, muy sencillo, espero les haya gustado. Gracias por haberte quedado, sí, tú el que me estás escuchando y mirando, gracias crack por haberte quedado hasta el final del video. Se te agradece un montón y nada, espero que disfrutes del canal, de los trucos, del contenido que subo diariamente. Y nada, y me apoyen con un granito de arena haciéndose miembros del canal. Conmigo será hasta el día de mañana, cracks. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los cuide a todos y cada uno de ustedes. Y pues me despido y goodbye. Chao, chao.